Muy bien, resulta que en algunas islas polinesias, en donde los indígenas nativos pasan mucho de su tiempo en guerras y peleas, la costumbre en algunas de esas tribus es que cada hombre va a tener un recordatorio visible de su odio. Ellos hacen esto colgando objetos del techo de sus chozas. Si alguien de esa tribu le hizo mal, esta persona va a tener un objeto que lo represente y lo va a colgar de su choza para que nunca se le olvide el mal que le han hecho. El propósito es que esas razones por las cuales tiene odio en su corazón no se le olviden. ¿Se imaginan si nosotros hiciéramos lo mismo? Nuestras casas parecerían tiendas de artesanías. Quizás con la foto del primo, el recordatorio del papá. Ahora, esta práctica en las islas polinesias es una ilustración de lo que hacemos en nuestra vida, porque aunque no practicamos literalmente la costumbre de colgar cosas en el techo de nuestras casas, sí solemos tener recordatorios constantes de las ofensas que otras personas nos han hecho, alimentando esos malos sentimientos. El otro problema es que la mayoría de las cosas que necesitamos perdonar son prácticamente imposibles de olvidar, y por eso este es el título del mensaje de hoy: ¿cómo perdonar lo que no puedo olvidar? Y aunque empezamos con un tema una ilustración un poco jocosa, este es un tema sensible y quiero resaltar que de repente para muchos de ustedes este es un tema muy doloroso. De repente has sufrido un profundo dolor que nadie más conoce. Alguien te hirió más de lo que tú puedes soportar. Y quizás podríamos pensar en algunas causas o en algunas maneras como nos han herido. Quizás has tenido expectativas que no se cumplieron, expectativas que no lograron llegar a feliz término, quizás en tu matrimonio, quizás en otras relaciones, y eso te ha traído profundo dolor. Las expectativas no cumplidas, quizás personas te han defraudado, o de repente has experimentado la traición, quizás la traición relacional, quizás la persona que tú tanto amabas. Manipulación, engaño, infidelidad, mentiras. O de repente has sufrido la pérdida de tus posesiones, te han robado, te han quitado lo que con tanto esfuerzo tú trabajaste. Y esto te ha llevado a tener mucho dolor. Estábamos viendo hace poco con mi esposa una serie ahí en Netflix de estos hombres que engañan a las mujeres, les prometen el mundo entero y les roban todas las posesiones. Queda un profundo dolor. O quizás has sido víctima de injusticia. Quizás tú has hecho las cosas bien y la gente se ha portado contigo de una manera injusta. Has sufrido por esto. O aún más, de pronto has sido víctima de la agresión. Has de repente sido agredido psicológicamente, mentalmente, quizás aún hasta sexualmente. Son heridas profundas y luchamos pensando cómo puedo perdonar lo que no puedo olvidar. ¿Cómo puedo hacer? Quizás la persona que te hirió, que te traicionó, que fue injusta contigo, que te agredió, quizás esa persona ya ni siquiera está viva. ¿Cómo lidiar con estas cosas? Y seguramente estas son las preguntas que tienes en tu mente. ¿Podré algún día perdonar aunque no pueda olvidar? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz del texto de Colosenses 3, 12 y 13. Y la idea principal que quiero que recuerden hoy en este mensaje es que
es posible perdonar, aunque sea imposible olvidar. Y vamos a empezar. Voy a partir el mensaje en 3 partes. La primera parte les voy a decir lo que el perdón no es. Luego vamos a ver un ejemplo perfecto del perdón. Y finalmente vamos a ver lo que perdonar significa y cómo podemos hacerlo aunque no podamos olvidar. Así que vamos a empezar por lo que el perdón no es. Lo que el perdón no es. Así que si tienen sus apuntes, la primera palabra allí es no. Lo que el perdón no es. Y vamos a empezar con el tema de hoy precisamente en el literal A. Y es perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. La palabra clave allí en el literal A es olvidar. Perdonar no es olvidar. A veces se ha escuchado el dicho popular que dice, yo perdono pero no olvido. Generalmente se usa para justificar de alguna mente el odio que permanece en el corazón, pero la realidad es que ¿cómo se te va a olvidar una herida profunda en tu corazón? ¿Cómo se te va a olvidar? Leamos el pasaje de hoy. Vamos a empezar por el versículo 13 y luego vamos al versículo anterior. Empezamos con el 13. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El mensaje de Jesús es contrario a lo que este mundo enseña. Este mundo enseña la venganza, ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero el mensaje de Jesús implica y se nos da como una acción. Miren que no es olvidar, es una acción. Dice aquí, perdonándose. O sea, ustedes tienen que aplicar el perdón. Ustedes tienen que activamente aplicarlo. El perdón es algo activo. Se requiere el ejercicio de nuestra voluntad. Se requiere la intencionalidad, porque no va a suceder por sí mismo. Lo que el tiempo te puede ayudar a hacer es aliviar el dolor. Pero nunca se te va a olvidar algo que te haya marcado en tu vida. Ya sea por expectativas no cumplidas, traición, por robo, por injusticia, por agresión, por lo que sea. No se te va a olvidar, lo vas a recordar constantemente. Pero no necesitas olvidar para poder perdonar. Aquí se nos dice que perdonemos. Aquí no se nos menciona nada de olvidarnos del asunto. ¿Qué significa olvidar? Olvidar es un proceso pasivo donde un evento pasado, un dato o una persona se borra de la memoria por sí misma. Yo no tengo nada que hacer para olvidar. Simplemente se olvida solo. Sucede automáticamente, pasivamente. Porque si yo hago algo para olvidar, lo que hago es reforzar eso que estoy intentando olvidar. Es como el número de teléfono. De repente, los que son mayores de 30, 40 quizás, cuando teníamos teléfonos análogos en la casa. Y había un número de teléfono para ese teléfono análogo. Ese teléfono se nos olvidó, la mayoría. Pasó el tiempo, no lo usamos, ya no vivimos en esa casa, ya nadie usa ese tipo de teléfonos y se me olvidó. Eso es olvidar, es un proceso pasivo. ¿Cómo se llamaba la señora de la tienda de la esquina allá en el barrio donde yo viví? De repente todavía te acuerdas porque son amigos de la familia o algo te marcó que te acuerdas, pero si de repente no te acuerdas ya, es un proceso pasivo. Eso es olvidar. No hacemos nada para eso. Entonces, es casi imposible olvidar algo que te ha marcado tan fuerte en tu vida y en tu corazón. Pero algo interesante es que Dios nos perdona, aunque en su omnisciencia, en su absoluta capacidad de saber todas las cosas, a Dios no se le olvida nada.
Pero aunque a Dios no se le olvide nada y aunque Dios sabe todos nuestros pecados desde que nacimos hasta el día de hoy y aún sabe los que vamos a cometer, y a pesar de eso, nuestros pecados están delante de Él aún así nos perdona. Y esto es algo que nos da esperanza porque es posible perdonar aunque no pueda olvidar. Muy bien, literal B. Una segunda cosa que no es el perdón. Perdonar no es un sentimiento, esa es la palabra en el literal B, sentimiento. O sea, el perdón no es olvidar y perdonar tampoco es un sentimiento. Porque una de las cosas con las que más luchamos es con los sentimientos. Obviamente, si hay unas expectativas no cumplidas, nos entristece, nos llenamos a veces de ira, dolor, nostalgia, si nos traicionan, todos nuestros sentimientos se afectan. Pero es posible perdonar aunque nuestros sentimientos estén afectados y aunque el acordarnos todavía de esa circunstancia que nos hizo tanto daño todavía nos afecte emocionalmente. Es posible perdonar porque el perdón como tal va más allá de un sentimiento. Si pensamos un poco, miremos lo que nos dice acá Colosenses 3:13 de nuevo, vamos a hacer énfasis en un par de palabras. Dice ahí, soportándose unos a otros. Y luego dice, si alguien tiene queja contra otro. O sea, el soportar significa tolerar, aguantar, resistir, sobrellevar. Aunque me moleste, aunque me hirió, aunque me hace doler el alma, aunque todas esas cosas estén allí, el Señor me manda a soportar esas reacciones naturales, legítimas, que fluyen cuando somos heridos. Si alguien tiene queja, o sea, si hay alguna acusación, si he sido víctima de algo, si tengo queja contra otro, a pesar de eso, dice perdónense. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la rabia, a pesar de todo eso, podemos perdonar. A pesar de que no se me olvida, podemos perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no es olvidar y el perdonar no es un sentimiento. Es en medio de las circunstancias difíciles, cuando nuestros sentimientos están afectados, cuando hemos sido heridos, que Dios nos llama a perdonar. En medio de esa desilusión, rabia, desespero, incomodidad, odio, lo que sea, es en medio de eso que Dios nos llama a perdonar. Los sentimientos deben ser informativos, no directivos. Se lo repito. Los sentimientos deben ser informativos. O sea, el sentimiento me informa cómo estoy reaccionando ante cierta circunstancia, cómo estoy respondiendo emocionalmente ante cierta circunstancia. Y son válidos esos sentimientos, son informativos, pero no deben ser directivos. Yo no debo tomar decisiones basado en cómo me siento. Porque si yo tomara decisiones basado en cómo me siento, termino en la cárcel. Porque cuántas veces la ira se apodera de nuestro corazón y de nuestra mente. El factor que determina las decisiones que tomamos no deben ser las emociones, los sentimientos. Debe ser la verdad de la palabra de Dios. Así que no debemos actuar en esas emociones. Que los sentimientos no decidan el curso de acción, porque eso nos va a llevar a grandes consecuencias. Recordemos la idea principal. Es posible perdonar aunque sea imposible olvidar. Bien, ya vimos lo que el perdón no es. No es olvidar y no es un sentimiento. Ahora vamos a ver el ejemplo perfecto. Punto número 2. Jesús ejemplifica lo que el perdón sí es. Ahora, en este punto número 2, la palabra clave es sí. Jesús ejemplifica lo que el perdón sí es. Él nos da el ejemplo perfecto. Ya sabemos que a Dios no se le olvida nada. Ya sabemos que Dios tiene el conocimiento pleno de todos nuestros pecados. Y si hemos nosotros de provocar a Dios algún sentimiento, la Biblia es clara que nuestros pecados lo único que le generan a Dios como reacción es ira. Ira santa, un rechazo. El ser perfectamente justo.
rechaza nuestra injusticia, nuestra desobediencia y nuestro pecado, y su ira es lo que le provocamos. Nosotros no le provocamos a Dios ternura. Él nos dice, ay, qué tiernos como desobedecen, qué tiernos como se matan unos a otros, qué tiernos como se odian, qué tiernos como chismosean, no, él no tiene esos sentimientos a partir de nuestros pecados, sino que la ira de Dios permanece sobre aquellos que restringen la verdad. Volvemos a leer Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Mire lo que dice acá. ¿Como quién? Como Cristo los perdonó. Como Cristo los perdonó. Como Cristo los perdonó. Ahí está el ejemplo. Vamos a ver ahorita cómo fue que nos perdonó Cristo. Como Cristo los perdonó, así también háganlo. ¿Quién? Ustedes, o sea, nosotros. El mensaje es para nosotros los que decimos creer en Cristo. Si yo decido creer en Cristo, entonces como Cristo perdonó mi vida, entonces ahora que yo recibí el perdón de Cristo, ahora yo voy y aplico ese mismo perdón. Y así como Cristo me perdonó a pesar de saber todos mis pecados pasados, presentes y futuros en detalle, hasta las intenciones más profundas de mi corazón, y aún así me perdonó. Y aunque yo no le genero a Él ningún sentimiento de amabilidad, de amor ni de ternura, sino que Él, a pesar de que yo soy contumaz, terco, orgulloso, a pesar de eso, desobediente, Cristo, aún así me perdona. Hechos 3:19 dice así: por tanto arrepiéntanse y conviértanse, den un giro de 180 grados. Si van en una dirección, den la dirección opuesta, den la espalda al pecado, arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. Si tú decides entregar tu vida a Jesús, Dios te perdona, Dios en Jesús paga por tus pecados, y ahora entonces tú puedes aplicarlo. ¿Cómo es que Dios entonces nos ha perdonado? ¿Cómo es que recibimos el perdón de Cristo para que podamos saber cómo podemos perdonar todas estas cosas? A pesar de que nos duela, a pesar de que no lo hemos olvidado. Isaías 44:22 dice, el Señor dice, he disipado como una densa nube tus transgresiones o tus pecados, tus violaciones a la ley de Dios, y como espesa niebla ha disipado Dios tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Vuelve tu corazón a Dios. Él quiere disipar tus pecados como desaparece la densa niebla. Yo nací en la ciudad de Bogotá. Bogotá queda a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Alta la ciudad. En la cima de los Andes. Entonces, en las mañanas siempre hay niebla, pero a medida que va pasando el tiempo, ya cuando entra la mañana, la niebla desaparece. Y el Señor usa esa ilustración para decirnos, así yo hago con tus pecados, los disuelvo delante de mí. Ya no están delante de mí. Salmo 103:12 dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dios dice, tú traes tus pecados, yo tomo tus pecados y pongo tus pecados por allá al oriente y te pongo a ti al occidente, y así voy a alejar tus pecados de ti. Por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Jesús ya pagó por nosotros. Nuestros pecados han sido removidos de nuestro ser como responsabilidad. Aunque tristemente en este proceso de santificación progresiva, mientras estamos en esta tierra, seguimos pecando. ¿Qué más hace Dios? No solamente aleja nuestros pecados o los disipa como la niebla, sino que también los aleja como el oriente del occidente. Dice Miqueas 7:19 que Dios pisoteará, así como se hace con las uvas. Se pisotean para sacar todo. Pisoteará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. El ser humano ha intentado ir por allá a lo más profundo del mar, y vemos el documental de Netflix de esa empresa que hizo un submarino, se metió por allá abajo y se toteó todo. Mucha la presión, toda esa agua encima, y dice el Señor,
allá en el fondo del mar voy a meter tus pecados. Allá donde nadie los puede alcanzar. Allá donde nadie los puede sacar. Allá donde nadie los puede traer delante de ti de una manera válida. Eso es lo que Dios hace. Él sabe dónde están nuestros pecados, pero utiliza esta ilustración y dice, yo los pongo en el fondo del mar donde nadie puede llegar. Isaías 38:17 dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. O sea, como que esto que las personas hicieron en contra nuestra, es como que lo ponemos detrás. Tomamos una decisión activa. Ya no es que se me olvidó pasivamente, sino que yo activamente he puesto esto detrás de mí. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Y dice, así como Cristo los perdonó, perdónense unos a otros. Entonces vamos a ver qué es el perdón. Basado en el ejemplo de Jesús, literal A. El perdón es una, y la palabra clave aquí en el literal A es decisión. El perdón es una decisión. Acabamos de leer que Dios decide borrar nuestros pecados. Acabamos de leer que Dios decide disipar nuestros pecados. Acabamos de leer que Dios decide alejar nuestros pecados como está al oriente del occidente. Acabamos de leer que Dios decide hundir nuestros pecados en las profundidades del mar. Acabamos de leer que Dios decide poner tras sus espaldas nuestros pecados para que no estén delante de Él. Dios toma una decisión que no tiene nada que ver con sentimientos y que no tiene nada que ver con que se le olvide, sino que Él toma una decisión para aplicar el perdón a nuestras vidas. Recordemos la idea principal. Es posible perdonar, aunque sea imposible olvidar. Ok, entonces, el perdón es una decisión. B, el perdón es gracia en acción. Esa es la palabra clave en el literal B. Gracia en acción. Gracia, ¿qué significa esto? Gracia es algo que se da aunque no se merece. Gracia es como recibimos nosotros el perdón de Dios sobre nuestras vidas, por gracia, sin merecerlo, sin haber hecho méritos, sin haber pagado el precio. Recibimos por gracia su perdón. Aunque Él se acuerda, aunque Él sabe nuestros pecados, Él ha decidido por gracia. Entonces, cuando yo recibo el perdón de Dios y lo comprendo, yo voy y aplico ese mismo perdón a esa persona que me hirió, a esa persona que no cumplió con las expectativas, esa persona que me traicionó, esa persona que me robó, esa persona que me agredió, esa persona que fue injusta conmigo. Yo entonces, por gracia, habiendo experimentado la gracia, yo la extiendo y digo, Señor, así como yo no merecí ser perdonado, voy a extender ese favor inmerecido a esta persona, quizás a mi padre, quizás a mi madre, quizás a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, a las personas en las que yo confié, que me hicieron daño. Yo voy a extender esa gracia y entonces voy a poder perdonar a pesar de que no olvide y a pesar de que me sienta todavía con algún dolor. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Aún siendo pecadores. Pablo sigue diciendo allí, dice, porque si alguno va a morir por otro, pues moriría por algún bueno, pero ¿quién va a morir por un malo? Nadie va a morir por un malo. Pero Dios murió en Cristo Jesús, dio su vida por todos nosotros malos. Delante de Dios. Recuerda, el estándar, la medida, el metro, la regla no es el criminal en las noticias. Porque si nos comparamos contra el que mató a Charlie Kirk, dice uno, ay, sí, no, yo soy bueno porque yo no ando matando gente. Pero si tu medida es Cristo, ¿cómo quedamos? Graves, cortos, lejos, insuficiente. Y aún así Dios extendió su gracia para con nosotros. ¿Qué pasa si la persona que me ofendió nunca me pide perdón? Porque el perdón con Dios está limitado, está condicionado al arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, Dios no te va a perdonar. Porque no te interesa. Si tú no te arrepientes, si tú no entregas tu vida a Jesús y empiezas a vivir una vida diferente, Dios no te va a perdonar. El perdón se otorga cuando hay arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que me hirió de repente no quiere pedirme perdón, es sumamente malévola, o de repente ya se murió, o no está, o ya no está en mi vida? ¿Cómo puedo perdonar? Bueno,
Entonces allí lo que podemos hacer es, a pesar de que no podemos otorgar el perdón, porque la persona no se arrepiente de manera directa a la persona por cualquier circunstancia, lo que sí podemos hacer entonces es tener en nuestro corazón una actitud de perdón. Y ahorita les voy a dar en detalle qué significa perdonar, cómo podemos hacerlo de manera práctica. Y entonces tener esa actitud en mi corazón, que aunque la persona nunca se arrepintió, yo puedo tener una actitud de perdón en mi corazón delante de Dios. Ahora sí miremos Colosenses 3:12, el versículo anterior, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, miren, o sea, Dios nos escoge, nos busca, nos llama, nos trae el mensaje de la vida eterna a través de Jesús, nos separa. Eso es lo que significa santo. No somos perfectos, santo significa separados, apartados para Él. Y amados, nos muestra su amor. Somos amados, somos separados, somos escogidos. Dice: revístanse entonces a la luz de esa realidad de que eres amado, de que eres separado por Dios, escogido por Dios, perdonado por Dios. A la luz de esa realidad, ahora revístete, ponte tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea, el perdón es gracia en acción. Yo recibo todo esto de Dios, recibo bondad de Dios, recibo tierna compasión de Dios, recibo humildad porque Cristo se humilló hasta lo sumo, hasta pagar en la cruz del Calvario por nosotros sin merecerlo. Mansedumbre, ¿quién más ejemplo de mansedumbre que Jesús? Y paciencia, ¿quién más paciente? No entiendo cómo Dios no ha explotado este planeta lleno de maldad, lleno de inmundicia. Si yo fuera Dios, ya hubiese explotado todo esto, ya me libro de este dolor de cabeza tan horrible que es la humanidad. Pero Dios tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, dándole oportunidad al ser humano para que se arrepienta, abriendo la posibilidad, ampliando la ventana del tiempo para que podamos venir a Jesús. Pero el perdón es eso, gracia en acción. Entonces, la clave es decidir ser y decidir hacer lo que vemos en Jesús. Entonces ahora vamos al punto número 3 y último. Y vamos a ver entonces cómo hacerlo. Y el punto 3 es: perdonar es decidir no recordar. La palabra clave allí es decidir. La realidad, como lo hemos hablado, es que no podemos olvidar lo malo que otros nos han hecho, pero sí podemos decidir no recordarlo. Hay una diferencia entre olvidar y decidir no recordar. Se lo repito. Hay una diferencia entre olvidar, que era un proceso pasivo, se me olvidó el número de teléfono, el nombre de la señora de la tienda, etcétera, etcétera, me olvidó. Eso es pasivo. Y hay una diferencia entre olvidar y decidir no recordar. Esto es activo, esto es un ejercicio de la voluntad. El famoso teólogo y reformador del siglo XVI, Martín Lutero, dijo: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Se lo repito. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. O sea, aunque a Dios no se le olvidan nuestros pecados, Él toma la decisión de no recordarlos cuando nos arrepentimos. Miren lo que dice Isaías 43:25, Dios mismo hablando: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no ¿qué? Recordaré tus pecados. ¡Wow! Dios, sabiéndolo todo y que no se le va a olvidar nada, toma una decisión activa de no recordar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? De no mantenerlos en la mente, de no mantenerlos en contra. Miren lo que dice Jeremías 31:34. Dice Dios de nuevo: pues perdonaré su maldad y no ¿qué? Recordaré más su pecado. Entonces, ya sabemos que el perdón no es olvidar, no es un sentimiento. Sabemos que el perdón implica una decisión, es gracia en acción. Y es decidir no recordar. Es una decisión. Es una decisión
de no permitir que todo lo negativo que me hicieron se convierta en mi prisión emocional, relacional o espiritual. Tú puedes permitir que el daño que otras personas te hicieron se convierta en tu misma prisión construida por ti mismo, a través de tu decisión de mantener presente constantemente todo lo que los demás te hicieron y el dolor que has experimentado. Tu dolor es real, tu dolor es válido, tus emociones son válidas, tus sentimientos son justificables, pero no permitas que eso se convierta en tu prisión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros decidir no recordar. Podemos hacer exactamente lo que Dios hizo. Y podemos tomar estas expectativas y las arrancamos de nuestro corazón, de nuestra mente, estas expectativas que nos dolieron, que no se cumplieron. Y voy a decir, no voy a recordarlas más. Decido. Cuando vengan a mi mente, es que esta persona, es que yo mismo, aunque no puedo evitar que el pájaro vuele sobre mi cabeza, voy a impedir que haga un nido. Entonces yo voy a tomar eso, y así como lo hacemos con cosas que vemos que nos afectan, a veces vamos por la carretera y preciso un accidente, vemos el muerto ahí y como que, no. Y uno mismo hace como que en la mente, no, voy a recordar eso, voy a ponerlo a un lado. Entonces eso mismo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando nos traicionaron? Ok, no se te va a olvidar, es imposible, pero lo vas a arrancar. Y ya no vas a andar meditando en esa traición. Vas a recordar que ahora eres nuevo en Jesús, que a pesar que te traicionaron, a pesar de que te hicieron lo malo, tú ahora eres nuevo, tienes una nueva oportunidad en la vida. Si te robaron el dinero, si te robaron las ideas, si te robaron lo que sea, tú arrancas de tu mente esto y tú decides cada vez que venga, es que ese me robó. Ok. Señor, tú me has perdonado y yo voy a tener una actitud de perdón en mi corazón. Y de repente, esa persona que fue injusta, lo arrancas de tu vida, lo arrancas de tu mente. Y aunque nunca se arrepintió esa persona, aunque de repente ya no está en tu vida, entonces tú decides y lo pones aquí. Voy a decidir. Cuando venga ese como mire, se quiere salir. Cuando venga ese cosito ahí, lo metes ahí más duro. No quiero recordar. Y a veces pasa, ¿no? Que nos quiere venir otra vez. Y de repente, los que te han agredido, arráncalo. Te agredieron, hubo dolor, sí. De repente ya la persona hasta se murió, te hizo gran daño, te agredió de una manera terrible. Recuerda, Dios te perdonó. Ten una actitud en tu corazón donde tú dices, ya no voy a meditar más en eso. No voy a recordar, decido no recordar. No se me va a olvidar, no. Y de repente a veces viene el sentimiento y la sensación, ok, pero yo hago como Dios hizo, porque Dios eso fue lo que hizo, como cogió todos mis pecados y yo generándole una sensación de ira, entonces Él en Cristo Jesús decide poner todo sobre Jesús y al que recibe a Cristo, entonces ahora Dios toma la decisión de no recordar nuestros pecados. Literal A, prometo no detenerme en tu ofensa. Entonces es una decisión de no recordar, que incluye 3 promesas. Entonces, cuando yo tengo una actitud de perdón en mi corazón o cuando yo perdono a alguien, incluye estas 3 cosas que les voy a dar de manera práctica. Esta es la aplicación del mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Prometo no detenerme en tu ofensa. No me voy a detener en tu ofensa. Sí, voy a determinar las consecuencias, claro que sí. De repente las consecuencias pueden implicar que ya la relación no continúa. De repente que ya no voy a permitir que esa persona me siga dañando. De repente voy a tomar la decisión de ya no prestarle más dinero porque ya me sigue robando. De repente voy a tomar la decisión de que si mi hijo peca contra mí, entonces le voy a quitar el celular promesa. Hay consecuencias, pero no voy a parquearme ahí. No me voy a quedar ahí. No me voy a detener en la ofensa, vamos a seguir adelante y aunque el pecado trae consecuencias, debemos seguir adelante. Entonces, no me voy a parquear en tu ofensa. Entonces, en el matrimonio, cuando nos herimos, porque pecamos el uno en contra del otro. Eso es parte de la vida, tristemente, en este mundo pecador. Entonces, cuando yo perdono a mi esposa, entonces le estoy prometiendo que no me voy a detener en esa ofensa.
No me voy a detener ahí, no me voy a quedar ahí, voy a seguir adelante. B, prometo no recordarte tu ofensa. Prometo no recordarte tu ofensa. El hombre que llega y le dice al pastor, pastor, mi esposa, cada vez que le hago algo se pone histérica. ¿Querrás decir histérica? No, pastor, histórica. Me anda recordando toda la historia de todas las faltas que le he hecho desde que nos casamos. Pero el perdón es una promesa de no recordarte tu ofensa. O sea, cuando tú pecas contra mí, yo no voy a decir, ¡ay, qué belleza! ¿Otra vez? ¿No se acuerda el día que vino a su mamá? Eso es lo que no vamos a hacer. Porque el perdón implica una decisión de no recordar. Y es no recordar yo, voy a luchar contra eso y tampoco se lo voy a recordar al otro. Y C, y último, prometo no mencionar a otros tu ofensa. Mencionar es la palabra clave en el literal C. Prometo no mencionar a otros tu ofensa. Prometo no voy a chismosear, no voy a murmurar, no voy a contaminar el corazón de otros. Imagínense si algo en este mensaje les ofende y ustedes en lugar de decirme a mí van y le dicen a toda la congregación. Seguramente algunos van a ser maduros y van a decirte, ve y hablas con el pastor y no andes chismoseando. De repente otros no van a tener la madurez y van a empezar a decir, uy, sí, ese pastor es muy malo, ese pastor no sé qué, eso es mentira lo que dice, y no vas a empezar a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el daño que se hace. Entonces, prometo no mencionar a otros tu ofensa. Tú puedes mencionar a otros si hace parte de la solución, después de haber ido directamente a la persona, pero debemos prometer no recordar, ni para mí, ni para ti, ni para otros. Amados, así nos perdonó Dios. ¿Ustedes se imaginan si Dios pusiera una pantalla holográfica aquí en el centro de Cary, de Raleigh, mostrando todas las veces que hemos pecado, sacando en voz alta nuestros pensamientos más oscuros? Sálvese quien pueda, corran. Dios no hace eso. Pero nosotros salimos, ¡ay, sí sabes lo que me hizo! Prometo no mencionar a otros tu ofensa. Perdonar es difícil. El dolor, la tristeza, la depresión que hemos experimentado no es simplemente pasar la página. Quisiéramos que fuera así, pero a pesar de que tengas esos sentimientos y ese dolor, toma la decisión en tu corazón de perdonar a esa persona, de no recordar constantemente, de cada vez que venga ese pensamiento, mándalo a la papelera de tu vida, mándalo a la papelera de tu corazón, ponlo en el bote de basura de las cosas en las cuales no debes meditar. Perdonar duele, no solo es difícil, sino que duele, porque ¿saben qué? La persona generalmente no se lo merece. No ha hecho nada, por lo general, para ganarse nuestro perdón. Perdonar no solamente es difícil, no solamente duele, sino que también cuesta. Implica humildad de mi parte. Implica como que más encima de que fui herido, ahora me toca a mí hacer el esfuerzo por perdonar cuando fue la otra persona la que me dañó. Como que ahora más encima es mi responsabilidad lidiar con el dolor que el otro me ha causado. Pero no podemos olvidar algo que nos ha hecho mucho daño, eso es cierto. Sin embargo, podemos decidir no recordarlo. Ese es el primer paso. Luego tus emociones irán sanando con el tiempo. Si experimentas mucha dificultad, busca ayuda profesional. A veces necesitamos ayuda profesional para procesar el dolor, el trauma que nos han causado otras personas. Busca de Dios, ora, busca consejo de personas sabias que conozcan la palabra. Y sobre todo, dirige tus emociones, gobierna tus emociones y no permitas que las emociones te gobiernen a ti. Cierro con esta historia.
del famoso escritor Ernest Hemingway. Él escribió una historia corta titulada La capital del mundo. En ella se narra la historia de un padre español que quería reconciliarse con su hijo que se había ido de la casa para Madrid. El padre, en un momento de remordimiento, sabía que sería casi imposible encontrar a su hijo Paco. Se llamaba Paco. Buscándolo allí en las calles de Madrid, ¿dónde lo iba a encontrar? Así que entonces dijo, ya sé. Decidió publicar un aviso clasificado en el periódico El Liberal, que decía lo siguiente: Paco, te espero en el Hotel Montana el martes al mediodía. Todo está perdonado. Te amo, papá. Paco es un nombre tan común en España que cuando el padre llegó al Hotel Montana, según la historia de Ernest Hemingway, ese martes al mediodía encontró a 800 jóvenes llamados Paco, esperando reconciliarse cada uno con su padre, buscando recibir el perdón que nunca pensaron que sería posible recibir. No importa lo que hayas hecho, el Padre Celestial extiende sus brazos hoy para ti, para perdonarte todos tus pecados. Ven a Él, corre a Él y experimenta el perdón verdadero. Si ya has experimentado el perdón de Dios, entonces es el momento para que tú lo extiendas. Y si puedes tomar el teléfono, de repente hoy, esta semana, o escribir un email, una carta, un texto, y otorgar el perdón que la persona no se merece y que seguramente no han pedido. Y si ya no hay posibilidad de encontrar a esa persona, toma esa actitud en tu corazón de extender gracia y no permitir que eso se convierta en una prisión para ti. Amados, que no seamos como las tribus polinesias que ponen recordatorios constantes de lo que los demás les han hecho. Que perdonemos como Cristo nos perdonó y decidamos no recordar las ofensas de los demás. Vamos a orar.